Había un hombre que no tenía nada. No tenía dinero, no tenía trabajo, no tenía futuro visible. Vivía en un cuarto rentado en Nueva York durante la Gran Depresión, con hambre real y bolsillos vacíos. Su nombre era Neville Lancelot Goddard. Y en vez de rendirse, en vez de buscar trabajo doblando la espalda, hizo algo que la lógica nunca hubiera aprobado. Se recostó en su cama, cerró los ojos y se imaginó rico. No lo imaginó como fantasía. Lo imaginó como memoria. Lo vivió desde adentro como si ya hubiera ocurrido. Sintió la textura de la ropa fina. Escuchó el sonido de su cuenta bancaria llena. Respiró el aire de un hombre que ya había llegado. Al día siguiente, un desconocido llamó a su puerta con una oportunidad que cambió su vida. La gente que escuchó esa historia dijo que fue suerte, que fue coincidencia, que fue el azar. Neville sonrió y respondió, no, fue la ley. Porque Neville Goddard no era un soñador. Era un arquitecto de realidades. Era alguien que había descubierto, con décadas de práctica y resultados, que la mente humana no es un espectador del mundo, es su creadora. Que la conciencia no refleja la realidad, la produce. Durante más de 40 años, Neville subió a plataformas en todo Estados Unidos y dijo lo mismo, sin titubear, sin disculparse, tú eres Dios. Tu imaginación es Dios. Y lo que imagines con sentimiento, se convertirá en tu vida. Millones lo escucharon. Pocos lo aplicaron. Los que lo hicieron, cambiaron todo. Este video es para los que están listos para aplicarlo. Bienvenido a Código de Mentalidad. Si estás aquí por primera vez, este canal existe para una sola razón, darte las herramientas mentales que las escuelas nunca te enseñaron. Y hoy vamos a hablar del hombre que muchos consideran el maestro más avanzado de la mente humana del siglo XX, Neville Goddard. Neville no era un motivador de frases vacías. No vendía positivismo barato. Era un filósofo místico que combinó la Biblia, la psicología profunda y la metafísica en un sistema práctico, reproducible y radical. Un sistema basado en una sola premisa: tu estado interior crea tu realidad exterior. Lo que hace único a Neville no es solo lo que enseñaba, sino los resultados. Las personas que siguieron sus técnicas reportaban cambios imposibles. Empleos aparecidos de la nada. Deudas canceladas sin explicación. Relaciones restauradas sin esfuerzo. Dinero llegando desde ángulos inesperados. No porque pidieron. No porque trabajaron más duro. Sino porque cambiaron quienes eran por dentro. Y el caso más impresionante, el que cambió a miles de personas que le escucharon en vivo, fue cuando Neville describió en detalle cómo pasó de la pobreza absoluta a la abundancia, no actuando diferente, sino siendo diferente. No visualizando lo que quería, sino viviendo desde el lugar donde ya lo tenía. Esa distinción lo cambia todo. Visualizar desde la carencia crea más carencia. Vivir desde la abundancia, aunque solo sea en la mente, crea abundancia. En este video vas a aprender las 7 enseñanzas fundamentales de Neville Goddard aplicadas a la riqueza. 7 capítulos. 7 llaves. Si aplicas aunque sea una sola de estas enseñanzas hoy, tu relación con el dinero comenzará a cambiar. Quédate hasta el final. Lo que viene puede redefinir tu vida. Neville Goddard comenzaba cada conferencia con la misma afirmación que escandalizaba a la mitad del auditorio: no hay nadie afuera. Solo tú. No lo decía como metáfora. Lo decía como ley física. Para Neville, la conciencia no es algo que tienes, es lo que eres. Y todo lo que existe en tu vida, todo lo que puedes ver, tocar, experimentar, es una proyección de esa conciencia hacia afuera. Esto no es filosofía abstracta. Tiene consecuencias prácticas brutales. Si tu conciencia está impregnada de escasez, tu mundo exterior reflejará escasez. Si tu conciencia contiene abundancia, tu mundo exterior manifestará abundancia. El dinero, en el sistema de Neville, no es algo que se persigue. Es algo que se encarna. No buscas la riqueza, te conviertes en la versión de ti que ya es rica. ¿Cómo sabes cuál es el estado de tu conciencia? Fácil, mira tu vida. Tu cuenta bancaria, tus relaciones, tu salud, todo eso es el mapa de tu mundo interior. Es el espejo perfecto de lo que crees que mereces y de lo que crees que es posible para ti. Neville decía, el hombre no consigue lo que desea. Consigue lo que es. Desear algo desde fuera es confesar que no lo tienes. Ser algo desde adentro es ordenar al universo que lo entregue. Esto quiebra toda la lógica de esfuerzo que nos enseñaron. No significa que no trabajes. Significa que el trabajo fluye desde un estado de ser correcto, no desde el pánico de la carencia. La pregunta no es, ¿cómo consigo más dinero? La pregunta es, ¿quién soy yo en relación al dinero? ¿Eres alguien que lucha con el dinero? ¿O eres alguien para quien el dinero fluye naturalmente? Tu respuesta honesta a esa pregunta revela exactamente por qué tu situación financiera es como es hoy.
No hay culpables externos. Solo hay un estado de conciencia que necesita ser actualizado. El primer paso para aplicar a Neville es radical. Deja de mirar el mundo afuera como la causa de tu situación. Empieza a mirarlo como el efecto. El cauce siempre está adentro. Si la conciencia crea la realidad, entonces la pregunta práctica es, ¿cómo cambio mi conciencia? Y aquí Neville introduce uno de sus conceptos más poderosos, el estado del ser. Un estado del ser no es un pensamiento. No es una afirmación. No es una visualización. Es una postura interior completa, una frecuencia emocional sostenida desde la cual percibes el mundo. Piensa en esto. Cuando un hombre rico piensa en dinero, lo hace desde la certeza. No hay duda, no hay ansiedad, no hay esperanza de que llegue, ya está. Ese estado interior es completamente diferente al de alguien que intenta atraer abundancia. Neville decía que no debes intentar tener más. Debes entrar al estado de quien ya tiene. Y la diferencia entre esos dos estados es la diferencia entre la manifestación y la frustración perpetua. Entrar a un estado del ser requiere práctica. Requiere que te preguntes, ¿cómo se sentiría pensar si ya tuviera lo que deseo? No cómo me sentiría obtenerlo, cómo me sentiría pensar si ya fuera mío. Esa pregunta parece sutil. No lo es. Es la diferencia entre pedir y recibir. Entre anhelar y tener. Entre el estado de carencia y el estado de abundancia. La técnica concreta que Neville recomendaba era lo que él llamaba vivir en el final. Imagina que ya lograste lo que deseas. No el camino. No el esfuerzo. Solo el momento donde ya está hecho. Instálate en ese momento emocionalmente. Hazlo antes de dormir. Hazlo en ese estado hipnagógico entre el sueño y la vigilia, donde la mente consciente cede y el subconsciente toma el mando. Ese es el momento de mayor poder para reprogramar la conciencia, no importa cuántas veces la mente lógica interrumpa con dudas. Vuelve siempre al estado, al sentimiento, a la certeza de que ya está hecho. Esa repetición es la siembra. El estado del ser no es algo que logras una vez. Es algo que practicas hasta que se convierte en tu postura por defecto. Cuando el estado de abundancia se vuelve más real que el estado de carencia, la manifestación deja de ser un esfuerzo y se convierte en una consecuencia natural. Neville Goddard rechazaba la ley de atracción tal como se popularizó. No porque fuera falsa, sino porque era incompleta. Para él, no atraes lo que piensas, te conviertes en lo que asumes que eres. Eso es la ley de la suposición. Una suposición es algo que das por hecho sin prueba externa. La mayoría de las personas supone, inconscientemente, que el dinero es difícil, que la riqueza es para otros, que el éxito requiere sacrificio interminable. Esas suposiciones no son verdades, son hábitos mentales que se manifiestan como realidad. Neville decía, una suposición, aunque falsa, si se persiste en ella, se endurece en hecho. No importa si es verdad hoy. Lo que importa es si puedes sostenerla como verdad en tu mente lo suficiente como para que el mundo exterior la confirme. Esto es especialmente poderoso con el dinero. Si asumes que eres una persona que siempre tiene suficiente, que el dinero llega fácilmente a tu vida, que las oportunidades te encuentran, y persistes en esa suposición con sentimiento real, el mundo exterior comenzará a reorganizarse para reflejar esa suposición. La pregunta no es si mereces ese nivel de riqueza. La pregunta es si puedes asumir ese nivel de riqueza lo suficientemente bien como para que se vuelva tu verdad interna. La mayoría de las personas espera que el mundo cambie para entonces cambiar su suposición. Neville decía que eso es exactamente al revés. Cambia la suposición primero. El mundo cambia después. Practica esto. Durante un día entero, actúa como si ya fueras financieramente libre. No gastes dinero que no tienes, solo cambia la frecuencia interior. Toma decisiones desde la abundancia. Habla desde la seguridad. Piensa desde el tener. Notarás incomodidad. La mente resistirá. Dirá que es mentira, que es engaño, que eres un impostor. Esa resistencia es exactamente la fricción entre tu vieja suposición y la nueva. No la evites, atraviésala. Con el tiempo, la nueva suposición se vuelve más familiar que la antigua. Y cuando algo es familiar para la mente subconsciente, el mundo exterior no puede sino reflejarlo. La ley de la suposición no es magia. Es la lógica más profunda de cómo funciona la conciencia humana. Asumes antes de recibir, siempre. La pregunta es solo si asumes desde el miedo o desde la fe. Para Neville Goddard, la imaginación no era una habilidad creativa. Era una facultad divina. Era literalmente el poder con el que Dios, y por extensión, tú, crea el mundo. La imaginación es el único Dios, decía. Y tú eres ese Dios. Esto redefine completamente lo que significa imaginar algo. No es fantasear. No es escapismo. Es el acto más serio y más poderoso que un ser humano puede realizar. Cuando imaginas con claridad, con detalle sensorial, con emoción real, estás impartiendo instrucciones al universo.
Estás diseñando tu próxima versión de realidad. No como esperanza. Como decreto, Neville describía la imaginación creativa con 4 características esenciales. Debe ser vívida, debe involucrar todos los sentidos, debe sentirse real desde adentro, y debe ser vista desde el primer plano, como si ya estuvieras dentro de la escena, no mirándola desde fuera. Esta distinción es crítica. Ver una escena de riqueza desde afuera, como espectador, no activa el poder creador. Estar dentro de esa escena, como protagonista que la vive, sí lo hace. Cuando practiques la imaginación creativa enfocada en abundancia, no te imagines recibiendo dinero. Imagínate en la vida que el dinero haría posible. Imagínate tomando un café en tu nueva oficina. Imagínate firmando un contrato que ya está cerrado. Imagínate en la conversación posterior a haber logrado tu meta. El subconsciente no distingue entre lo que imaginas vívidamente y lo que experimentas físicamente. Ambas experiencias dejan el mismo tipo de huella neurológica. Eso no es metafísica especulativa, es neurociencia confirmada. Neville recomendaba una práctica nocturna que llamaba la sesión de revisión. Antes de dormir, repasa el día entero y cambia, en tu imaginación, cualquier evento que no salió como deseabas. Revisítalo como hubiera sido ideal. Así reprogramas el registro de experiencias de tu subconsciente. Esta práctica, con el tiempo, cambia los patrones de respuesta automática. Comienzas a esperar resultados distintos porque tu historia interior, la película que el subconsciente recuerda, ya contiene resultados distintos. La imaginación es el instrumento. La conciencia es el músico. La riqueza, la salud, el amor, son las canciones que resultan cuando aprendes a tocar con maestría. Neville Goddard entendía el subconsciente mejor que la mayoría de los psicólogos de su época. Para él, el subconsciente no era un almacén de traumas, era el socio ejecutivo de la mente. El que convierte los decretos de la conciencia en realidad física. Todo lo que has experimentado repetidamente, toda creencia que aceptaste sin cuestionar, toda emoción que sentiste con intensidad, está grabado en el subconsciente. Y el subconsciente lo ejecuta sin filtro, sin juicio moral, sin preguntar si es lo que quieres. Si creciste escuchando que el dinero no crece en árboles, que los ricos son deshonestos, que ganar bien es para otros, esas frases se convirtieron en programas subconscientes. Y esos programas son los que crean tu realidad financiera actual. No puedes cambiar el subconsciente con argumentos lógicos. La lógica opera en el nivel consciente. El subconsciente solo acepta instrucciones en un idioma, el idioma del sentimiento y la imagen repetida. Por eso las afirmaciones positivas no funcionan solas. Decir soy rico 100 veces mientras sientes que es mentira solo refuerza la sensación de que es mentira. El subconsciente detecta la disonancia y obedece al sentimiento más profundo, no a las palabras superficiales. La clave es combinar la imagen con el sentimiento. Imagina con suficiente detalle y convicción como para que la emoción que sientes sea real. No fingida. No actuada. Real, aunque sea por 30 segundos. Ese momento de realidad emocional es el que imprime en el subconsciente. Neville decía que el estado entre la vigilia y el sueño, que los científicos llaman estado hipnagógico, era el canal más directo al subconsciente. En ese estado, la guardia del yo consciente baja. La mente es maleable. Lo que imaginas en ese momento queda grabado con una profundidad imposible de alcanzar durante el día. Desarrolla una escena de éxito financiero que puedas reproducir en ese estado cada noche. Una escena simple, corta, cargada de emoción. No cambies la escena, repítela. La repetición es la moneda del subconsciente. Con el tiempo, días, semanas, meses, dependiendo de la profundidad de la programación que estás reemplazando, comenzarás a notar cambios externos. No porque el universo te recompensó, sino porque tu subconsciente, ahora reprogramado, dirige tus pensamientos, tus palabras, tus acciones y tus percepciones hacia los resultados que ahora considera normales. El subconsciente no crea el dinero de la nada. Crea las condiciones, la mentalidad, las oportunidades percibidas, las conversaciones iniciadas, las decisiones tomadas, que conducen al dinero. Es el arquitecto invisible de tu vida exterior. Si tuvieras que elegir una sola enseñanza de Neville Goddard para aplicar hoy, que sea esta: vive en el final. No en el camino. No en el proceso. En el momento donde ya está hecho, la mayoría de las personas visualiza el proceso. Imagina trabajando duro, pasando por obstáculos, recibiendo eventualmente la recompensa. Esa visualización, aunque motivadora, sigue conteniendo la estructura mental de la lucha. Neville decía que el universo no organiza el camino para llegar al resultado, organiza el resultado, y el camino aparece después. Tu trabajo no es imaginar cómo. Tu trabajo es imaginar el que ya consumado. Vivir en el final significa tomar la escena final, la meta ya lograda, y habitarla emocionalmente como si fuera el presente. No cuando llegue seré feliz, sino soy feliz porque ya llegué.
Esto requiere un salto de fe que la mente lógica rechaza. La mente lógica dice, pero la evidencia dice que todavía no está. Neville respondía, la evidencia siempre llega después del estado, nunca antes. Si esperas evidencia para adoptar el estado, nunca adoptarás el estado. Piensa en un actor de método. Se convierte en el personaje antes de que la cámara ruede. No actúa como el personaje, es el personaje. Su cuerpo, su voz, sus reacciones cambian porque el estado interior cambió. Eso es exactamente lo que Neville pedía con respecto a la riqueza. Practica todos los días, aunque sea 5 minutos, la experiencia de ser alguien que ya logró su meta financiera. ¿Cómo camina? ¿Cómo habla? ¿Qué preocupaciones ya no tiene? ¿Qué tipo de conversaciones tiene? ¿Qué decisiones toma con naturalidad? Esa práctica no es autoengaño. Es reprogramación. Es la instalación deliberada de un nuevo sistema operativo mental. Y los sistemas operativos nuevos producen resultados nuevos. Neville describió casos de personas que, después de practicar vivir en el final durante semanas, se encontraron con oportunidades que no podían haber planeado. Llamadas inesperadas. Reuniones que cambiaron su trayectoria. Dinero que apareció desde ángulos impredecibles. No porque el universo los eligió, sino porque sus mentes, reprogramadas en el nuevo estado, los condujeron exactamente hacia esas oportunidades. Vivir en el final es la diferencia entre orar como mendigo y decretar como creador. La oración del mendigo dice, por favor, dámelo. El decreto del creador dice, gracias, porque ya es mío. El séptimo y último capítulo es el más difícil. Porque exige algo que va contra todo el condicionamiento moderno. Actuar desde la fe antes de ver la evidencia. Neville Goddard lo llamaba fe sustancial, no la fe religiosa de esperar que algo externo te salve, sino la fe operativa de comportarte como si ya fuera real antes de que el mundo lo confirme. Este es el paso donde la mayoría abandona. Pueden visualizar, pueden sentir, pueden practicar. Pero cuando llega el momento de tomar una decisión basada en su nuevo estado, sin evidencia externa que lo respalde, el miedo gana y vuelven al estado viejo. Neville decía que ese momento de decisión sin prueba es exactamente el momento donde la manifestación se consolida o se destruye. Cuando actúas desde el estado nuevo antes de verlo reflejado, le envías al subconsciente el mensaje más poderoso posible, esto es real para mí. No se trata de actuar con imprudencia financiera. No se trata de gastar dinero que no tienes. Se trata de tomar decisiones desde la mentalidad correcta. Hablar como hablaría una persona abundante. Pensar como pensaría. Decidir como decidiría. La fe sin prueba se practica en los pequeños momentos. En cómo recibes una mala noticia financiera, desde el pánico o desde la certeza de que siempre hay solución. En cómo hablas de dinero con otros, desde la queja o desde la gratitud anticipada. En cómo te tratas a ti mismo, como alguien que lucha o como alguien que prospera. Neville repetía constantemente la historia de un hombre que le pidió ayuda para encontrar trabajo durante la depresión. Neville le dio una sola instrucción: actúa como si ya tuvieras el trabajo. Vive desde ese estado. Duerme desde ese estado. 3 días después, el hombre tenía el trabajo. Sin enviar más currículums. Sin hacer más llamadas. El estado lo atrajo. El escepticismo que sientes mientras lees esto es comprensible. Es la voz del condicionamiento que dice que el mundo funciona de afuera hacia adentro. Neville pasó 40 años demostrando que funciona de adentro hacia afuera. No como idea filosófica, como resultado verificable. La fe sin prueba no es irracional. Es la lógica más alta que existe. Porque si la conciencia crea la realidad, entonces cambiar la conciencia antes de cambiar la realidad no es fantasía, es el mecanismo correcto. La fantasía sería esperar que la realidad cambie sola. Neville murió en 1972, habiendo cambiado la vida de miles de personas en 3 continentes. Su legado no son libros, aunque los escribió. Su legado son las vidas transformadas de quienes lo tomaron en serio, lo aplicaron sin condiciones, y descubrieron que tenía razón. Tú puedes ser el próximo caso. Lo que aprendiste hoy no es motivación. No es positivismo. Es un sistema. Un sistema que Neville Goddard aplicó primero en su propia vida, luego enseñó a miles, y que ha resistido décadas de escrutinio porque, sencillamente, funciona. La conciencia es la realidad. El estado interior precede al resultado exterior. La imaginación vivida y sostenida con sentimiento reprograma el subconsciente. Y el subconsciente reprogramado reconstruye el mundo. El camino de afuera hacia adentro, trabajar más, esforzarse más, conseguir más, no es incorrecto. Pero es incompleto si no va acompañado del camino de adentro hacia afuera. Cuando ambos caminos se alinean, la acción externa desde el estado interno correcto, el resultado no es lineal. Es exponencial. La riqueza no se persigue. Se encarna. Y lo que se encarna,
se manifiesta. Ahora tienes 7 llaves. 7 capítulos que resumen décadas de sabiduría de uno de los maestros mentales más profundos que ha existido. La pregunta no es si esto funciona. La pregunta es si estás dispuesto a probarlo. Hoy por la noche, antes de dormir, toma 5 minutos. Cierra los ojos. Entra al estado de quien ya logró lo que desea. Vívelo desde adentro. Siéntelo como real. Y deja que el subconsciente haga el resto. Si este video resonó contigo, compártelo con alguien que lo necesite. Suscríbete a Código de Mentalidad. Y recuerda, no eres lo que tienes. Eres lo que asumes que eres. Asume bien.